Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, que conduce Celeste Sáenz de Miera, y aquí en TV Anunciación, que agradecemos la hospitalidad de Tere García, y hoy tenemos un invitado de lujo, el profesor Rodolfo Sánchez Mena, y la idea era hablar de qué está pasando en el mundo y qué está pasando en México. Ha habido una inquietud a nivel mundial acerca de lo que se llama la WW4. ¿Qué significa esto? Hablan de la Cuarta Guerra Mundial. Algunas gentes dicen si nada más han habido 3, pero los expertos dicen que ha habido 2 guerras mundiales calientes. La Primera Guerra Mundial de 1914-17, la Segunda Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial, que fue fría. Y la gente se pregunta, ¿va a haber otra guerra mundial? ¿No habíamos ya superado estas situaciones? Y esta de darse, ¿va a ser caliente o va a ser fría? ¿Qué opina usted, profesor Rodolfo Sánchez Mena? Pues amigo Yuri, muy contento de compartir este diálogo contigo y que participemos juntos en este intercambio de opiniones de temas que está muy interesada la población, porque como es una época de cambio, pues todos estamos interesados para ver qué nos depara el futuro, porque desde luego que cada etapa de estas, Primera, Segunda Guerra, la Guerra Fría, y esto que estamos viviendo, que es parte de un parteaguas muy importante para la humanidad, pues nos tiene muy inquietos por descifrar qué subyace en ello. Desde luego que tú eres un experto en este tema y pues vamos a platicar de esto. Así es, pero yo le quería preguntar, ¿no acaso el ser humano no había aprendido la lección ya en este turbulento siglo XX? ¿No se pensaba que las guerras, las conflagraciones mundiales habían quedado en el pasado? Porque hoy día una guerra mundial puede poner en peligro la existencia del ser humano sobre la faz de la Tierra. Bueno, lo que hay que hacer, un esfuerzo, cada época y cada cambio tiene una reinterpretación de la historia, y tenemos que ver de qué manera impactó la Primera, la Segunda Guerra, la Guerra Fría en México y esta Cuarta Guerra, en donde nosotros también somos partícipes. Nosotros no fuimos ajenos a la Primera Guerra Mundial, porque nuestro país era uno de los más grandes productores de petróleo en el mundo, y con esto pues dio una serie de cambios nuestro país, porque el presidente Carranza, con el constituyente del 17, bueno, pues terminaron la fase esta emprendida de Morelos a expropiar o que el Estado tomara el control de los energéticos, y esto inquietó a las grandes potencias de que el Estado mexicano controlara el petróleo, que en ese momento pues era fundamental para la guerra. Y en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál fue el papel de México? Que algunos dicen que estaba coqueteando con Hitler, los alemanes, los nazis, y que finalmente vino un hundimiento ahí de un famoso barco. Bueno, la Primera Guerra tiene sus propios adelantos tecnológicos. La Primera Guerra es una guerra química, ¿sí? Es lo que caracteriza a esa Primera Guerra. La Segunda Guerra Mundial, pues definitivamente entra ya la física, y que es el común denominador científico-tecnológico que va a disparar el nuevo tipo de industria y el patrón tecnológico que va a determinar
lo que va a correr hasta el final del siglo. Propiamente lo que ya estaríamos hablando para la Cuarta Guerra Mundial es otro tipo de tecnología, otro tipo de ejércitos, porque la nueva tecnología está mucho más allá de los riesgos que planteaba en términos de Kennedy, ¿sí? De la guerra que se estaba fraguando al fin de la Guerra Fría, de una confrontación entre lo que eran las dos potencias, sí, Rusia y los Estados Unidos por Cuba, de crearse una confrontación nuclear y acabar, eso sí, con la especie humana. En este momento, si las características de esta nueva guerra es nuevas tecnologías, ¿sí? Nuevos materiales, y en esto también nuestro país tiene nichos de oportunidad para desarrollarse, porque así fue en la Primera Guerra, fue en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea, que nuestro país creció en su economía, en sus relaciones con el mundo. Hay que verlo en términos de cómo se desarrolla una serie de oportunidades para todos los habitantes del planeta, porque necesariamente sí, por un lado genera muertes, genera destrucción, pero por el otro lado, y no estoy hablando necesariamente de la famosa teoría de que la guerra es economía, sino que estoy hablándolo en términos de sus elementos más amplios y del impacto que tiene esto de orden geopolítico, geoeconómico y de un reordenamiento del poder a nivel global. Sí, es cierto, hay una faceta tecnológica, y uno de los hombres más inteligentes del mundo, en su momento Albert Einstein, físico ganador del premio Nobel, él decía que pues no sabía cómo se iba a resolver la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra se iba a pelear con palos y piedras. Esa va a ser la nueva tecnología. Y un científico cubano me decía que el peligro era el patria o muerte, porque cuando nada más hay resorteras o lanzas, pues el patria o muerte, pues quizás no pase de un chichón, pero cuando hay armas nucleares, el patria o muerte significa que puede haber una conflagración nuclear, química, biológica, que haga desaparecer al ser humano sobre la faz de la Tierra. Y aquí el tema, lo que dice uno de los libros clásicos de la antigüedad, el Dhammapada, dice: el odio no se combate con el odio se combate con el amor. Esta es una antigua ley eterna. Sin embargo, hoy estamos viendo que tenemos varias guerras calientes locales, en Ucrania, en Gaza, en Siria. O sea, incluso algunos dirían aquí mismo en Michoacán, ¿no? Que usted es experto. Definitivamente. Estos conflictos locales pueden escalar a volverse un conflicto global caliente. Ya decía Vladimir Putin, el presidente de Rusia, que nunca más una única superpotencia. Y esto recordaba aquella frase de Henry Kissinger, el canciller de Estados Unidos en los 70s, que decía que si una URSS comunista era una amenaza para Estados Unidos, ¿de qué tamaño sería la amenaza de una Rusia capitalista? Bueno, la profecía se le cumplió, pero no solamente con Rusia, sino ahora con China. Y este acercamiento que ha tenido Rusia y China ha puesto a temblar al mundo, de si vamos a ir a una nueva conflagración con pretexto de estos conflictos locales, y si esta conflagración mundial va a ser fría o caliente. ¿Qué opina? Bueno, el planteamiento es muy inteligente. Yo conozco su perspectiva de tipo humanista, y me encanta porque tiene un trasfondo que nos lleva a revisar el problema de esta crisis humanitaria que tenemos hoy en la sociedad contemporánea. Es decir, a dónde nos ha llevado
esta situación económica que estamos viviendo, esta crisis política, y que mucha gente se pregunta cuál es el futuro. Pero hay varios futuros, desde luego, y yo quisiera replantear y tomar de cada una de las etapas qué es lo que nos ha aportado cada momento a los mexicanos y cuáles son las enseñanzas, porque nuestro país es muy rico en experiencias para poder resolver conflictos como los que vivimos de hoy para adelante, porque ese es un gran capital histórico, cultural que tienen los mexicanos, y que nuestro país tiene una gran experiencia en el manejo de potencias. Nuestro país ha padecido, ¿sí?, la presencia de potencias, de imperios en nuestro territorio. Tenemos en nuestra frontera uno de los más grandes imperios desde que empezó a emerger como tal, y en la circunstancia que está viviendo los Estados Unidos, ¿sí?, nuestro país es un país que tiene esa característica, y el pueblo mexicano y sus gobernantes, de tener una cultura política de una larga data. Pero la pregunta que hay que darle una puntual respuesta, cuando Putin se plantea que nunca más una superpotencia, se está refiriendo a que no podemos llegar otra vez a la potencia unipolar. Estamos transitando, se está consolidando un mundo multipolar en donde ya no puede haber la prevalencia de una potencia por encima de los demás. Un solo policía del mundo. Un solo policía del mundo que ponga las reglas del mundo. Ok, vamos a ir a un corte. ¿Y por qué no nos habla de estos futuros una vez que regresemos? Con mucho gusto, vamos a platicar de ello.
Buenas tardes, amigos. Seguimos aquí en su programa Voces del Periodista, que conduce nuestra amiga Celeste Sáenz de Miera, y tenemos aquí como invitado especial al profesor Rodolfo Sánchez Mena, y estábamos hablando de este riesgo de que haya una conflagración a nivel mundial. Pero en estos escenarios, mi estimado Rodolfo, ¿cómo ves el mundo dejó atrás la Guerra Fría o todavía seguimos metidos en este tipo de conflicto? Bueno, sí, muchos de los estadistas, muchos de los analistas, mucha gente que maneja medios de comunicación, sí, está metidos en la Guerra Fría. Ajá. ¿Sí? Pero la Guerra Fría ya quedó atrás. La Guerra Fría quedó atrás cuando se derrumbó la Unión Soviética y se constituyó la potencia unipolar. Pero en el momento en que empezó a emerger Rusia y China como las nuevas potencias, pues la Guerra Fría desapareció y dejó de cumplir el papel que tenía. Con la emergencia hoy del mundo multipolar, estamos posiblemente entrando a otra Guerra Fría, pero con otras características totalmente a las que tenía de carácter ideológico, de una confrontación entre la ideología socialista, la ideología marxista y la teoría capitalista. Ok, y yo quisiera preguntar, ¿a qué se debe que estén surgiendo estos conflictos locales? En Gaza, en Siria, en Ucrania, bueno, en Irak. Y yo creo que estos conflictos tienen todos los ingredientes muy diferentes a los que fue la propia Guerra Fría y los de la Segunda Guerra Mundial. Si vemos los elementos puntuales del análisis, lo que tenemos hoy que nos diferencia a fondo con los fenómenos de guerra mundial y de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, que se trata de fenómenos que tú analizas muy bien en tu conceptualización, que son el problema del surgimiento de las etnias, de los nuevos fenómenos religiosos, de la confrontación de los intereses por los recursos fundamentales del planeta y todas las implicaciones que hay tras de un fallido primer intento de gobierno mundial y de desaparición de los estados-nación y sustituir a los gobiernos de los estados-nación por los gobiernos corporativos, por las privatizaciones y por un gobierno fundamentalmente de corporaciones, de grandes empresas globales que serían los que manejarían el mundo. Pero esto se fracturó en el momento en que emergieron otras potencias y que el proyecto hegemónico se derrumbó, y se derrumbó porque lo tenemos a la vista. Si la situación que está viviendo Europa y la situación que está viviendo Estados Unidos no es una situación de auge, no es una situación de bonanza, es una situación de crisis, y que ellos mismos están recomponiendo sus factores de economía, de finanzas y de poder mundial, porque de lo contrario, pues corren el riesgo también de hundirse, y sobre todo Europa. O sea, decimos que si le echamos en una licuadora un poco de crisis, un poco de religión, de fundamentalismo, un poco de conflictos locales, entonces vamos a tener una conflagración mundial. ¿Esa sería la ecuación? Lo que tenemos nosotros es un tránsito que tú analizas muy bien. Sí, ese tránsito, ¿en qué consiste? Hace 500 años, más o menos, que tiene que ver con el descubrimiento de este redescubrimiento de lo que es América y la fundación de las primeras repúblicas y de los estados con gobiernos no coronados, sino con gobiernos electos, ¿sí? que tuvo su origen
en un movimiento, en una gran escisión y una fractura de una iglesia dominante de la época, que era la iglesia romana, ¿sí? Cuando Lutero decide ir a clavar las bulas papales a la entrada de su catedral. En ese momento están emergiendo los estados-nación y los gobiernos que están sustentados en principios laicos. Ok, vamos a hacer un corte y vamos a ver qué nos dice nuestra conductora Ya, Celeste Sáenz de Miera sobre este tema. Y le vamos a dar la bienvenida. Gracias. Ok. Muchísimas gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Voces del Periodista, en este portal maravilloso de anunciación que dirige la muy querida Tere García Ruiz. Estamos con dos eminencias de la comunicación, del análisis de la academia. Escuchamos a los dos, el maestro Yuri Servolov, el maestro Sánchez Mena, el maestro Rodolfo Sánchez Mena, el maestro Yuri Servolov. Pesos pesados tenemos aquí, mucho lo agradecemos. Estamos abordando este tema de maestro Yuri Servolov, que plantea en la carpeta púrpura, en este número reciente, que es la Cuarta Guerra, pues son la Cuarta Guerra Mundial, y se están preguntando en qué estado estamos, cómo se está recomponiendo o descomponiendo, ¿verdad?, el mundo y las cuestiones políticas. El maestro Sánchez Mena planteaba, quien es editorialista de Voces del Periodista, planteaba algo muy importante en la cuestión de los estados y que se va hacia un gobierno de corporaciones. La pregunta que yo haría como alumna de ellos, porque así me considero, así lo somos muchos, es el que sabemos que hay un estado deshaciéndose en Occidente, pero que hay un estado todavía fuerte
en Oriente, Rusia, China, y estados que han tenido esta visión económica, que no aplicaron el neoliberalismo, es un estado que no se encuentra en el mismo estado de inanición, digamos, de los estados occidentales, incluidos Estados Unidos y todo lo que ustedes han planteado, que están tratando de impulsar hoy más que nunca su economía a través de la guerra, a través de las mentiras. Ya no da más para la guerra. Ya el control de los ciudadanos tiene que ser utilizando esta arma no convencional que son los medios de comunicación. En este momento, y ante un planteamiento que hizo el doctor Sergio Montero y del que mencionaban ustedes con anterioridad, yo me pregunto, en un estado, en un gobierno de las mafias, como ellos les llaman, y de las corporaciones, ¿en dónde estamos? Porque no podemos poner en la balanza con el mismo peso lo que pasa con los gobiernos de Estados Unidos, de Gran Bretaña, ¿verdad? O sea, Occidente, Francia, Estados Unidos y básicamente la Unión Europea, y lo que podemos plantear con Rusia, con China, y con lo que vemos también de de ciudadanos de la Unión Europea que repudian estar en ese sistema. Entonces, en este contexto donde se han infiltrado, se han sembrado asuntos violentos, locales, como ustedes comentaban, de una manera artificial, y se han inventado elementos tan peligrosos como el ejército islámico autodenominado Estado Islámico. Bueno, yo preguntaría qué elementos tenemos, también teniendo en cuenta a las corporaciones, que bien vemos simplemente lo que está pasando ahora y estamos viviendo en México. Los escucho. Sí, bueno, el doctor Sergio Montero, en un libro que recién acaba de publicar, donde plantea escenarios prospectivos de la sociedad mundial hacia el 2050, plantea 4 escenarios. Uno es que el mundo acabe siendo dominado por el gobierno de las mafias. O sea, que los criminales, y que lleven al mundo a un caos. El segundo escenario sería el del gobierno corporativo, que nos hablaba el profesor Rodolfo Sánchez Mena, es decir, que sean las grandes transnacionales, las grandes empresas quienes impongan su gobierno y donde todo se privatice. Las calles, el agua, el aire, los bosques, etcétera. El tercero sería el del gobierno de la sociedad mundial, una sociedad educada, una sociedad ecológica, que sean los ciudadanos los que gobiernen el mundo. Y el cuarto sería el gobierno mundial, que puede verse en varias facetas. Un gobierno multinacional, donde digamos tengamos algo como la ONU, pero que no sea nada más una fachada, sino que realmente sea quien gobierne el mundo, o el resurgimiento de un totalitarismo a nivel mundial, ¿no? O sea, podría ser un gobierno mundial democrático o un gobierno mundial autoritario. El profesor Sánchez Mena, como experto en este tipo de escenarios, ¿no?, de inteligencia, de seguridad, yo le quisiera preguntar, ¿cuál de estos 4 escenarios ve para el mundo para 2050? ¿Cuál le gusta o cuál no le gusta? ¿Cuál nos gusta? Yo creo que sería obvio el de la sociedad mundial, en el que prive, no en el que prive, en el que esté y domine esta parte de la ética de la que tú hablas, ¿no? Del bienestar del ser humano. ¿Pero es factible o es muy romántico? No, yo creo que la gran aventura de esta utopía que se planteó cuando fue a poner las bulas en la entrada de la catedral y con la que dio inicio el Estado-Nación y no dominado por ninguna iglesia, pues es un proyecto que estamos construyendo y que nos ha llevado 500 años y que no es nada en términos de la historia de la humanidad. Pero Ikram Mantaki decía que el Estado-Nación ya es obsoleto, que ya murió. Pero que está además, dando sus estertores. Perdón, estamos hablando también de un Estado hacia Occidente y estamos hablando de la Iglesia Católica. ¿Qué pasa cuando desde Occidente se está sembrando y financiando y fortaleciendo
todo lo contrario, que son las teocracias. Bueno, aquí lo que priva es el análisis global. Es decir, lo que sucede en Medio Oriente tiene una amplia repercusión entre nosotros, lo que cuenta para la cuenca del Pacífico, desde India hasta Michoacán. Bueno, pues es que estamos hablando del origen mismo de la humanidad y cómo llegaron las primeras corrientes de los primeros hombres hasta nuestras tierras. Nosotros tenemos ese origen genético y no somos diferentes a ninguno de ellos. La forma en cómo están organizados es otro problema y que tiene que ver fundamentalmente cómo respondemos ante desafíos del medio ambiente y de responder concretamente a los requerimientos de la población, ¿sí? Aquí la respuesta que tiene que ser es una respuesta global de qué queremos. Para eso es la política. Si nosotros pensamos en términos políticos, la política es un instrumento fundamental para construir futuros. No es la política un instrumento de carácter meramente Aquí lo interesante, perdón que lo interrumpa, sería preguntar entonces si existen los políticos, porque al menos, o si dominan los políticos, porque en ese criterio y en esa tarea real que debería de tener la política y que debe de tener la política, pues no sabemos si eso es lo que esté aterrizando. Y yo mencionaba esta cuestión del Estado, en esta visión maravillosa, en la cual todas, si hay religiones o no religiones, digamos que es algo tan personal del ser humano, que pudieran aterrizar y compartir todas. Pero yo me refiero a este fenómeno en el que estos mismos impulsores de las corporaciones están yendo con un discurso que se supone que va por la democracia, pero que finalmente están apuntalando a otro tipo de cosas para regresarnos a la teocracia, no solamente en Medio Oriente, sino también acá, inoculando odios contra pueblos, pero también contra religiones. Esa era mi pregunta. Yo quiero aprovechar la gran experiencia del profesor, complementando tu pregunta, Celeste, en que si no es el crimen el que está gobernando, porque el crimen opera a nivel local y a nivel global. Exacto. Y por el otro lado tenemos estos estados muy débiles, estos estados fallidos, estos estados corruptos, estos estados mafiosos, estos estados criminales. Entonces, de alguna manera hay lo vimos en Michoacán, cómo los gobernantes y la tuta estaban sentados en la misma mesa. Y estamos viendo que también las corporaciones ahí en Michoacán se aprovechaban de los grupos criminales para transportar sus mercancías. Exactamente, y entonces, no tanto hablar en pasado, porque acabamos de ver unas imágenes que sacan muy oportunamente, porque también van dosificando la información, y también insistimos y reinsistimos en guerras no convencionales y guerras multidimensionales, como es la financiera, la de informática, la del agua, en fin. ¿A qué vamos? Acabamos de ver a quien se dio como representante de las fuerzas de las policías rurales. Las policías rurales, a ese señor el americano. El americano, ¿no? Sí. Entonces están enfrentándonos y mostrándonos que de un lado y de otro se sientan con este señor como un emblema de esto que está usted comentando y que tanto ha seguido. Vamos a darle respuesta puntual. Primero, al problema de la política. Yo creo que hubo una campaña muy fuerte para desvirtuar el papel de la política a favor de las corporaciones, ¿sí? Y también la campaña contra los estados-nación para trasladar la función del papel de los estados-nación a las corporaciones. Perdón, en esta campaña también participarían los políticos, porque vemos que hay cosas que más allá de una campaña sí ha habido hechos que apoya, pues ha abonado. Fueron esto, los sirvientes de las transnacionales. Ándale. Bueno, es decir, aquí vamos a distinguir, es decir, vemos grandes figuras, grandes estadistas que también fueron minados por esas campañas, es decir, campañas que están siendo utilizadas para deteriorar la parte central de la política. A eso me refiero, el papel que tiene la política
como fuerza ordenadora de la sociedad, en donde la sociedad no es ajena a la política. Se quiere separar a la sociedad de la política como si la sociedad fuera nada más un objeto comercial y la conducta de la sociedad fuera meramente comercial y consumidora y productora y no tuviera que ver con la política. La sociedad es también una sociedad política antes que consumidora. Es una sociedad política y su función tiene que ser restablecer su función política. Pues queridos amigos, tenemos una ardua tarea. Qué bien que nos lo planteen así los maestros y a partir del análisis. Vamos a ir un corte y regresaremos. Y yo dejaría aquí sobre la mesa puesta una pregunta en un ejemplo que se está viviendo actualmente en México. Estamos viendo cómo las corporaciones están o se ponen de tú a tú con el Estado en algo tan delicado como, por ejemplo, contaminar el agua. Esto como violenta y como merma la economía de una nación. Vamos a regresar a seguir en esta vertiente, si les parece a ustedes, queridos maestros. No tardamos, gracias. Okay. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Voces del Periodista, en este portal maravilloso de Anunciación. Agradezco a mis compañeros aquí en el estudio por todo su apoyo. Amigos, con el maestro Rodolfo Sánchez Mena y el maestro Yuri Cérvolo, yo creo que siempre debemos de estar, antes que nada, y cuestionados por el deber ser, lo que debe de ser la situación ética y la estructura fundamental de nosotros. Ahora, en qué momento histórico estemos, qué tan cercano tengamos, pues cómo va a desenvolverse todo esto que estamos viendo. Yo le preguntaría al maestro Rodolfo Sánchez Mena, ¿cómo reconstruir el papel de la sociedad, pero de la sociedad en su conjunto?
Sí, comentábamos, Yuri, en este espacio, en este momento, que no podemos nada más pensar en que la sociedad está reducido, el papel de la sociedad está reducido nada más a un segmento representado por una clase media supuestamente ilustrada y conservadora y apegada a las cuestiones de seguridad, nada más restringida a ese ámbito, como hemos visto, y organizadas en torno a ONGs, que son las que aparecen en la televisión y que son las que están opinando en contra del secuestro, en contra de todas las cuestiones de orden de seguridad. Yo creo que la sociedad tiene que abrirse la participación política, no nada más a la clase media, sino a sectores mucho más amplios y que tienen que ver con la vida social y política y cultural, científica y tecnológica del país. Hay voces más importantes que tienen que ver que con un señor que aparece todos los días en la televisión opinando sobre el secuestro. Yo creo que hay cuestiones más importantes ahorita para los mexicanos, inquietudes como las que planteas del problema minero que tenemos encima. Exactamente, yo creo que, y lo comentábamos también, insisto, creo que deben forzosamente, no tienen salida legisladores y políticos, sino retiran la concesión a la minera, el Grupo México. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que hay un tipo de circunstancias por falta de atención o por no aplicar y no cuidar situaciones y circunstancias que son de la seguridad de todos. En este caso incluso el medio ambiente y todo lo que de ello deriva. En ese instante y en cuanto estamos viviendo espacios en los que se abre la puerta a este mundo corporativo, digamos, ¿no? En cuanto a la participación en recursos naturales, bueno, mucho más importante es aún que se pongan los puntos sobre las IES, porque si no, ¿cuántos Grupos México más vamos a tener? ¿Cuántos derrames más va a aguantar el país? ¿Cuántos pasta de conchos más se van a repetir? Entonces yo creo que se tiene que ser absolutamente determinante y que los mismos grupos empresariales no propongan lo que propone el señor Gutiérrez Candiani, por ejemplo, que está defendiendo a capa y espada lo indefendible. Obviamente él como empresario defiende una empresa, pero aquí no hay algo más grande que esa empresa, que es el país, que son los seres humanos que viven en ese país. Entonces, para darle certeza a empresas mexicanas que son responsables, bueno, si ya estamos en ese contexto, tenemos que fijar las reglas de una manera clara y precisa. ¿Cómo pudiese ser, maestro? ¿Qué tenemos que recomponer? Bueno, aquí hay que ver una cuestión muy importante. La minería está ligada a la historia del país. Si llegaron, quienes vinieron aquí a nuestro país, venían buscando el oro, la plata. Y se la llevaron. Desde que llegaron y bajaron, empezaron a buscar dónde están las minas. La primera huelga minera está aquí a un lado de nosotros en Pachuca, y ahí se organizó la primera huelga y la primera sección minera en el sindicato en el estado de Hidalgo. Y lo que está sucediendo en Sonora pues es sobre Cananea. Cananea pues está afincado ahí el principio de nuestra revolución. Si los mineros han jugado un papel básico y la minería en la historia política y económica de nuestro país, y con ello nos vinculamos al mundo. Y en el mundo lo que estamos viendo, y en toda América Latina, de Perú a nuestro país, Perú que tan ligado está a México, es un país hermano a México, tiene un nivel de prosperidad y su economía está creciendo fundamentalmente a la minería. ¿Desde cuándo se disparó la minería aquí en México? Bueno, a partir de los gobiernos panistas. ¿Por qué se disparó? Porque en buena medida lo que era una actividad prácticamente clandestina en nuestro país, explotado por un grupo oligárquico, se disparó porque era una limitante que teníamos por los tratados de Bucareli que restringían la apertura de la minería en México. Y esta cláusula se abrió en el momento en que los gobiernos panistas arribaron, y las concesiones dieron lugar a que
diera este florecimiento de concesiones mineras a lo largo y ancho del país. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos un replanteamiento, como se está haciendo en el caso de los energéticos, de toda la minería y de todas las concesiones, y qué bueno que está sucediendo, es decir, qué bueno en este sentido de lo que está sucediendo en Sonora, porque nos alerta a todos los mexicanos para replantear qué papel juega la minería en el desarrollo y en el futuro del país, de qué manera va a beneficiar a los trabajadores, a las regiones, a la industria, el desarrollo del país, porque en la actualidad, ya lo hemos discutido, agarran los minerales, los sacan del país y se los llevan. Y no solamente estamos hablando de minerales, estamos hablando de oro, estamos ya hablando de plata y de otros recursos que desconocemos su valor. Y no pagan en absoluto el conocido netback, o sea, no pagan ningún impuesto. No pagan impuestos, pagan impuestos y generan... Quieren hacer lo mismo con el petróleo. Así Exactamente, y como el señor Gutiérrez Candiani dice, generan miles de empleos. Bueno, más bien hay empleos que no pueden llamarse empleos, es esclavitud lo que tienen. Entonces, aquí habría que retomar y recapitular y decir a las cosas por su nombre, ¿no? Hay una cuestión acá de fondo. Si tanto la Semarnat como la Profepa, o sea, la agencia que se encarga de sancionar a las empresas, fueron creados hace más de 30 años. Fueron creadas con el propósito del TLC y para cuidar los impactos ambientales que tendría la ampliación de la relación comercial de México, tanto con Canadá como los Estados Unidos. Pero han pasado 30 años. Y entonces lo que se creó con este propósito para proteger los impactos ambientales no tiene que ver hoy con la nueva circunstancia que tendrá tanto la actividad energética, de producción de energía, el fracking, por ejemplo, con la minería, que definitivamente hay que considerarlo, no es una empresa que tenga un bajo impacto y que sea de bajo riesgo. Toda la minería es de alto riesgo y con las características que hoy tiene, que son grandes explotaciones, que trabajan a base de cielo abierto y que tienen un impacto no solo ambiental, como estamos viendo en el caso de Sonora, está afectando a la población y el riesgo que tiene la población y que no está procurando, porque no es su función de la Semarnat, no es su función de la Profepa, entonces la población está quedando al margen de la solución más que llevarles botellitas de agua. Estamos al garete, queridos amigos. ¿Sí? Se tiene que hacer un marco ad hoc a la realidad que se está viviendo ahora, ¿no? Entonces, en este caso, Yuri Servolov, en este contexto y las corporaciones, y en el margen que se tiene todavía, o sea, ¿cómo se debe incidir? ¿Qué debemos hacer? Bueno, Celeste, quizás habría que reflexionar en lo que nos decía el profesor hace un momento. ¿Quién gobierna la realidad? ¿Quién gobierna el mundo? ¿Son las corporaciones? ¿Son las que imponen su ley, su voluntad? ¿O es un Estado el que está imponiendo? ¿O es la sociedad? ¿Son los ciudadanos los que deciden? ¿O son los mafiosos? ¿Son los criminales? ¿Quién está imponiendo su ley? ¿Quién está imponiendo sus intereses? ¿Quién está imponiendo su verdad, su visión? Antes era el Estado el que velaba por los intereses, pero el mismo Estado se hizo harakiri. Aquí llevamos en México 32 años destruyendo el Estado mexicano, quitándole poder, quitándole soberanía, ¿no? Le acabamos de quitar ahorita 2 pedazos de soberanía, la soberanía energética, ¿no? que tenía, y la soberanía en las telecomunicaciones. Exacto. Entonces hemos estado haciendo un Estado impotente, y luego vienen y surgen estos problemas de contaminación, etcétera, y la gente cuando dice que intervenga el Estado, pero pues ya es un Estado tullido, es un Estado débil, es un Estado que no tiene poder, no tiene fuerza. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién va a defender los intereses de los ciudadanos? Antes era el Estado el representante, pero el mismo Estado se hincó, se doblegó frente a las corporaciones y ahora se inclina ante el crimen organizado. Ahora, en esta situación de simulaciones, yo les pregunto, ¿qué es el papel
y cómo debemos asumir todo este momento tan difícil, tan complicado y tan enmascarado. A mí me interesa mucho ver y analizar, porque así lo hemos visto en el Club de Periodistas y en la revista del Club de Periodistas, que ha transmitido fielmente esta visión sobre el nuevo papel que están jugando estos grupos criminales. ¿Qué papel juegan realmente, si tienen ese grado de autonomía o si simplemente son instrumentos de las corporaciones y que están ligados a las corporaciones, o qué papel están jugando? Y desde mi perspectiva lo puedo plantear, porque tenemos una visión del problema alrededor de lo que ha sucedido, por ejemplo, no solo en el sur, sino en el norte del país. El caso de Tamaulipas. El caso de Tamaulipas, de Veracruz, cuando empezó a producir petróleo, allá por la Primera Guerra Mundial. Más adelante, cuando estaba presente, se estaba dando inicios el gobierno del general Cárdenas. Es decir, la aparición de fuerzas paramilitares, que las fuerzas del general Peláez, hoy los Zetas, que han pululado por Tamaulipas, por toda la frontera, y que son grupos paramilitares, juegan el mismo papel de cobertura para proteger la explotación de los energéticos y que adicionalmente explotan a los migrantes, adicionalmente secuestran y manejan la droga. Pero el papel central, medular, es proteger y alentar los intereses transnacionales energéticos, y en el caso de el Golfo del Pacífico, en el caso de Michoacán, lo vemos con el americano, que lo acaban de detener y que forma parte de la policía rural que organizó el comisionado Castillo, y que es un grupo paramilitar y que está vinculado, ¿sí?, a la extracción y al saqueo de la minería en México. Exactamente, nos posiciona muy bien el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Antes veíamos más bien grupos caciquiles, ¿no? O grupos de otro tenor. Pero realmente a partir del año 2000 hubo un brote, yo no sé, falta de incluso de aseo en cuidar su propia imagen, o no les importaba, de un cinismo en cuanto a todo esto. Denmo nos cuenta cómo casi surgieron como si fuera de una cuestión de surgimiento espontáneo. Como hongos. Sí, como hongos. Setas. Los descabezados, ¿no? Y cómo mediáticamente se fue posicionando todo esto. Aquí en este lado del mundo no hay yihadistas para que los articulen y los inflen y los pongan en un primer plano. Pero hay narcotráfico, entonces se tiene van las mismas características. Exactamente. Sí, tienen las mismas características. Son grupos fundamentalistas, paramilitares, que juegan el mismo papel que en otras regiones. Nada más que aquí están adecuados, están climatizados a la región para favorecer el papel que tienen las corporaciones. Ya veremos más adelante qué papel realmente y qué impacto tienen las corporaciones en el desarrollo del país y qué papel tiene que jugar el Estado. Yuri Cérvolo, ¿con qué tarea nos dejas de reflexión? Pues estaba reflexionando ahorita en la ley de los ciclos sociales de Sarkar, que es un modelo determinista que dice que la sociedad humana pasa por 4 ciclos. Primero, el ciclo de los peones, que son los que generan riqueza con sus manos, pero que viven en la ignorancia, en la suciedad, y que son muy vulnerables para que los pueblos vecinos vengan y les quiten sus bienes, su riqueza. Entonces surgen los guerreros, que imponen el orden por la fuerza, y ahora los pobres peones que antes trabajaban solo para sí, ahora tienen que trabajar para ellos y para darle a comer a los guerreros. Y luego vienen en este orden los intelectuales, o sea, nosotros, los periodistas, los abogados, los académicos, que dicen, no, el orden tiene que ser por la fuerza, no puede ser por la fuerza, tiene que ser por la razón, e instalan el Estado de Derecho.
instalan el Estado. Y en ese orden del Estado surgen los comerciantes, que vienen y venden todo, la ley, el orden, a su mamá, todo, y vuelve a caer todo en un caos. Y regresamos a la época de los peones. Entonces es lo que estamos viendo, lo que estoy diciendo, o sea, se vendió la ley, se vendió el Estado, y estamos regresando a un caos. Pues queridos amigos, este tema va a continuar, hay que retomar todo esto, hay que quedarnos con esta reflexión y nosotros ver por qué incidamos desde nuestro particular punto, que incidamos para bien en nuestro país, en nuestro entorno, en el mundo. Gracias, maestro Rodolfo Sánchez Mena. Gracias, maestro Yuri Cervolov, director de la Carpeta Púrpura. Quien quiera toda esta información maravillosa de la Carpeta Púrpura, 5512-8242. Y nosotros en ABC Radio, en Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de la Pantera, todos los días de 5 a 6 de la tarde. Les quiero entrañablemente, muchísimas gracias. Gracias, Tere García. Gracias, compañeros aquí en el estudio. Gracias por todo su apoyo. Gracias, hasta la próxima.